Bien, pues vamos a hacer este ejercicio. Nos dan una función f que va de los reales a los reales y está definida por f de x es igual a x si x es un número racional, o f de x es igual a menos x si x no es un número racional. Dados estos datos, nos piden calcular el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x para cualquier x sub 0 real. Para hacer este ejercicio nos vamos a apoyar en el siguiente teorema o proposición. Si tenemos que a y b son subconjuntos del dominio de la función, que es todos los reales, y además tenemos un elemento x sub 0 que pertenece al conjunto de los puntos de acumulación de A, intersección el conjunto de los puntos de acumulación de B, entonces tenemos que si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual, existe y es igual a L, pues esto nos va a implicar que el límite cuando x tiende a x sub 0 y además x es un punto de A, fijaros que como x sub 0 es un punto de acumulación de A, entonces voy a encontrar en A elementos que son todos distintos de x sub 0 y que se acercan tanto a x sub 0 como yo quiero. Es decir, voy a encontrar en este conjunto A sucesiones de elementos que son todos distintos de x sub 0 y sin embargo convergen en x sub 0. Por lo menos voy a encontrar una sucesión que cumpla eso. Por tanto, yo a través de elementos de A que son distintos de x sub 0 me voy a poder acercar tanto como yo quiera a x sub 0, ¿vale? Pues entonces el límite de este límite de aquí, cuando x tiende a x sub 0 y x pertenece al conjunto A de la función f de x, pues tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 y además x pertenece al conjunto B de f de x, y estos dos pues tienen que ser igual a L. Bueno, esto sería como el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f restringida en B. En A, perdón, restringida en A, y esto sería como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x restringida en el conjunto B, ¿vale? Bueno, entonces fijaros, si yo digo que A es el conjunto de los números racionales y además B es el conjunto de los números reales menos los racionales, entonces yo tengo que para todo x sub 0 real, pues se va a cumplir, se cumple que x sub 0 pertenece al conjunto de los puntos de acumulación de A, intersección el conjunto de los puntos de acumulación de B. ¿Por qué? Bueno, porque para cualquier x sub 0 real, un entorno suyo, un entorno de x sub 0, un entorno reducido, es decir, es este intervalo abierto, pero le quitamos el x sub 0, pues para todo intervalo abierto de esta forma, pues yo voy a tener que este intervalo contiene elementos del conjunto A, contiene números racionales. Y lo mismo pasa con el conjunto B, cualquier intervalo de x sub 0, siendo x sub 0 un número real, pues va a contener números irracionales, es decir, números que son reales pero no son racionales. Por tanto, la intersección de estos dos conjuntos pues es todo R, porque este es todo R y este de aquí también es todo R. Sería como R intersección R, que esto es igual al conjunto de los números reales. ¿Vale? Interesante es intentar demostrar esto. Esto sería otro ejercicio, ¿no? ¿Vale? Simplemente nos vamos a darlo por sabido, ¿vale? Pero claro, tenemos que intentarlo demostrar. Sería interesante que intentarais demostrar que el conjunto de los puntos de acumulación del conjunto de los números racionales es todo R, y también tendréis que intentar demostrar que el conjunto de los puntos de acumulación del conjunto de los reales menos los racionales, es decir, el conjunto de los puntos de acumulación de los irracionales, también es todo R. Además, como tenemos esto ya de cara, un apunte de cara
a futuras asignaturas un poco más avanzadas, decir que como este de aquí, ¿vale? El conjunto de los puntos de acumulación de A es un subconjunto de la adherencia de A, pues entonces tendríamos que la adherencia de A, la adherencia del conjunto de los números racionales, también es todo R. Y por tanto, como su adherencia es todo R, es el espacio total, tenemos que el conjunto de los números racionales se le llama denso, ¿vale? De ahí viene que el conjunto de los números racionales, podríamos sustituir A por el conjunto de los números racionales, porque son el mismo conjunto, pues es todo R. Además, el conjunto de los números racionales es numerable, ¿verdad? Es un conjunto numerable. Por tanto, como el conjunto de los números reales incluye un conjunto numerable que es denso, es decir, cuya adherencia es el mismo, el espacio total, que es R, y además este conjunto es numerable, entonces se dice que el conjunto de los números reales es separable. Vale. Eso simplemente como apunte. Vale, nosotros simplemente decíamos que nos vamos a creer esto, aunque en este vídeo no va a quedar demostrado, ¿vale? Pero vamos a utilizarlo de todas formas. Vale, entonces, bueno, x sub 0 es un punto de acumulación de A, intersección el punto de acumulación de B. Entonces, vamos a supongamos que el límite, cuando x tiende a x sub 0, que es cualquier número real, es un número real arbitrario, de f de x existe y es igual a L. Pues por lo que habíamos dicho antes, por la proposición, esta proposición de aquí, ¿vale? Que nos vamos a creer también, no la vamos a demostrar. Pues por esta proposición de aquí tenemos que el límite, entonces tenemos que el límite, cuando x tiende a x sub 0, y además x es un número racional que pertenece al conjunto A, ¿no? Que es el número del conjunto A, de f de x, pues tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 y x pertenece al conjunto B de f de x. Pero vaya, fijaros, si x pertenece a A, x es un número racional y por tanto f de x, por hipótesis, es igual a x. Entonces, este límite de aquí, este de aquí, es el límite cuando x tiende a x sub 0 de x, porque x pertenece a este conjunto de aquí. Y esto, pues tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, y x además pertenece a b, pero cuando x pertenece a b, f de x es menos x. Entonces, donde pone f de x, sustituyo por menos x. ¿Vale? Y bueno, este límite es x sub 0 y este límite es menos x sub 0. Entonces tengo que x sub 0 tiene que ser igual a menos x sub 0. Por tanto, x sub 0 tiene que ser igual a 0. X sub 0 es igual a 0. Por tanto, conclusión, si este límite existe, entonces x sub 0 tiene que ser igual a 0. Y para los demás x sub 0 el límite no existe. Esta es la conclusión que sacamos, ¿vale? De todo este estudio. Entonces podemos borrar aquí. Vale. Vale. Entonces, conclusión, si ese límite existe, si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe, entonces x sub 0 es igual a 0. Ahora de lo que se trata es de calcular
el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Vale? Y ya estaría todo el estudio que nos están pidiendo en el ejercicio. Y bueno, para calcular esto, podemos utilizar la definición de epsilon delta, del límite de una función, para demostrar que este de aquí es igual a 0. ¿Vale? Para demostrar que se cumple esto de aquí. Entonces, fijaros, si... Vamos a poner aquí una interrogación porque todavía no está demostrado. Entonces, bueno, si tenemos un epsilon mayor que 0 y además tenemos un punto x, ¿vale? Que pertenece al intervalo 0 epsilon. Vale. Bien, entonces tendremos lo siguiente. Tendremos que f de x, bueno, esto querrá decir que f de x, bueno, pues será igual a x que pertenece, bueno, vamos a decir que x pertenece al entorno reducido, perdón, al entorno reducido 0 epsilon, ¿vale? Entonces, f de x será igual a x que pertenece al entorno 0 epsilon. Fijaros que este entorno de aquí es un subentorno de este de aquí. Esto de aquí es un subconjunto de este conjunto de aquí. Por tanto, si x pertenece a este de aquí, x tiene que pertenecer a este de aquí, es decir, al mismo entorno, pero añadiéndole el 0. ¿Vale? O bien, bueno, pasará esto pasará cuando x sea un número racional. O bien tendremos que f de x será igual a menos x, y fijaros que menos x también pertenece al entorno 0 epsilon. Porque bueno, si yo tengo aquí el 0, tenemos aquí a menos epsilon, por aquí a epsilon, a más epsilon, bueno, pues el entorno reducido 0 epsilon pues sería este entorno, pero sin el 0. ¿Vale? Y bueno, si x, por ejemplo, puedo dibujar x aquí, me daría igual, pero si x pertenece a este entorno reducido, pues x estará dentro de este entorno, ¿no? X será un punto que está dentro de estos paréntesis de aquí y que sea distinto de 0, ¿vale? Entonces, menos x, que es el opuesto, pues estaría aquí, ¿verdad? Y también pertenecería a este entorno, ¿vale? Esto es algo obvio, yo creo que tampoco hace falta entrar en muchos más detalles para poder decir esto, ¿vale? Entonces, fijaros. Entonces tendríamos que para todo... Sí, fijaros que epsilon es un número arbitrario positivo, tenemos que x es un número arbitrario que pertenece al entorno reducido 0 epsilon, entonces lo que tenemos al final es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que puede ser igual a epsilon, que por ejemplo lo podemos igualar a epsilon, que es mayor que 0, porque epsilon es mayor que 0, tal que f de x, fijaros, f de x o bien es igual a x o bien es igual a menos x, no puede ser más, ¿no? Por tal y como está definida esta función. Y para los dos casos, tanto si f de x es igual a x como si f de x es igual a menos x, tenemos que f de x pertenece al entorno 0 epsilon. Entonces, tal que f de x pertenece al entorno 0 epsilon para todo x, esto es para todo x perteneciente a este entorno de aquí, reducido, 0 epsilon, porque x es un número arbitrario de ese entorno. Para todo x perteneciente al entorno reducido 0 epsilon. Y bueno, esto ya equivale a decir que el límite,
cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0. El límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0, ¿vale? Y bueno, ya quedaría demostrado esto de aquí. Y bueno, con esto ya damos por finalizado el ejercicio.